Una de las hipótesis más interesantes sobre las ciudades en el pasado es que no eran tan grandes como a veces en el imaginario colectivo las pensamos. Las primeras civilizaciones, recuérdese que civilización hace referencia a un estadio maduro de la humanidad. Y aunque a nosotros nos parece que hace 10.000 años la gente estaba en pañales, en realidad la humanidad tiene muchísimo más tiempo de estar en la Tierra. Con evidencias arqueológicas tenemos 315.000 años de la existencia, de evidencia que dicta que el ser humano anduvo. El ser humano contemporáneo, una persona con la que puedes tener hijos, puedes tener descendencia, una persona idéntica a cualquiera de tus familiares que vivió hace 315.000 años. Antes que eso, resulta improbable, pero pudo haber ocurrido y se trata de otras subespecies humanas o variedades, como se decía antes, del género Homo sapiens, o en todo caso de la especie Homo sapiens, perdón, o del género Homo como tal, como Homo neanderthalensis, que vivieron hasta hace muy poco, y algunas otras especies del que pertenecen al género Homo que aparentemente pudieron haber existido. Este, Sin embargo, cuando hablamos de civilización humana como tal, tenemos que tener en consideración que aparece con la conformación del Estado. El Estado es una organización política donde aparecen jerarquías sociales artificiales, imaginadas, que de pronto dentro del contrato social la gente estipula o la gente cree que hay personas que están hechas para gobernar, que están por encima del resto con fines extremadamente distintos a, por ejemplo, la recolección, a la caza o a la construcción, etcétera. Esas personas se dedicaban al control de las demás personas, así es como aparece el Estado. El Estado va a ocurrir probablemente en sitios donde hay muchísima comida, digamos, en zonas de muchísimo riego, de grandes ríos, y probablemente tengan que ver con zonas muy fértiles donde la cantidad de alimentos es tanta que de pronto pueden alimentar a tanta población que algunas personas comienzan a dedicarse a otras cosas abstractas, como por ejemplo la aparición de la burocracia. ¿En qué sentido se dice todo esto? Porque muchísimas personas confunden los términos de civilización con cultura o con la propia ética humana o las propias características que definen a una especie inteligente, como por ejemplo esas frases de antropólogos famosos que dicen que las primeras muestras de civilización es que un hueso se logra soldar debido a que se cuida al paciente. Esto no es tan cierto, eso no es civilización. Civilización es cuando el Estado aparece y las personas comienzan a especializarse en labores que en la naturaleza no son necesarias. ¿Por qué? Porque hay tanta población que es necesario que haya un abrazamiento con Z de la protección social. Esto en el sentido bélico, obviamente, y en el sentido de protección de la agricultura como tal, que serían los primeros estadios de la aparición, por ejemplo, del Estado como tal y del ejército como tal. Por otro lado, tenemos ya el punto como tal, que es que no existe evidencia que hubieran pueblos enormes, porque la agricultura, por ejemplo, en Sumeria, que es como el foco de atención principal de la historia como tal, como baluarte de la aparición de la civilización,
no existen extensiones tan grandes, que tengan la capacidad de poder alimentar con el trigo de aquel momento, la cebada de aquel momento, a enormes poblaciones. Se trataba en realidad de lo que ahora diríamos que pueblos, grandes, 100.000 habitantes, donde con casas probablemente de adobe, de 1, 2, 3 pisos máximo, lograban sostener esa población. No se trata de aquellas ciudades enormes que a veces se nos pintan con edificios de adobe gigantes y con formas de cultura extremadamente complejas. En realidad eran pequeños pueblos donde se inventó la agricultura, donde se inventaron la burocracia como tal, la matemática, la trigonometría, la astronomía y todas estas cosas. A veces nos pintan a Sumeria como un pueblo extremadamente avanzado, civilizado, etc. Sin embargo, eso no es tan cierto. Eran pueblos diminutos que tenían que defenderse de alguna manera de los pueblos vecinos, y había una movilidad, por decirlo así, de las estructuras políticas, donde se atacaba un pueblo, era conquistado por otro, etcétera, etcétera, etcétera.